¡Atención, exploradores del mar! ¿Estáis listos para sumergiros en una aventura única? Pues preparaos porque Ocean Art Project de la Universitat Politécnica de Valencia llega a Expochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural y natural marino. Aprender nunca fue tan divertido. Talleres, juegos y mucha diversión acuática. No te pierdas la oportunidad de ser un auténtico guardián del océano. Ocean Art Project en Expochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Te esperamos con las olas abiertas y las sonrisas listas para zarpar. Atención, niños de Valencia, Play Radio tiene una gran sorpresa para vosotros. Vais a poder hablar con los visires de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Ya sabéis que ellos hablan directamente con Melchor, Gaspar y Baltasar. Nos confirmarán que el 5 de enero llegarán a Valencia y que todos los niños valencianos os habéis portado bien. El martes 2 de enero, de 6 a 7 de la tarde, en el programa Valencians Tocha una veu, presentado por Manolo Camarasa, podréis hablar en directo con los visires de los Reyes Magos. Esperamos tu llamada al 96 193 0004 y felices Reyes Magos. En Play Radio, la radio que siente Valencia. ¿Qué tal, queridos amigos de Play Radio Valencia? Bienvenidos a este programa especial que vamos a realizar desde Expochove. En concreto estamos en el stand que no tenéis que dejar de visitar de Ocean Art Project, porque vamos a descubrir muchísimas cosas de nuestro mar Mediterráneo. Estabais escuchando Mediterráneo de los rebeldes. Bueno, vamos a ver que el Mediterráneo es más que un mar, forma parte de nuestra cultura. Con el saludo de Clara Cushut al frente del control técnico de este programa y con Alberto Cerdán aquí en la producción impecable. Alberto, ¿qué tal? ¡Feliz año! Vicente, muy buenos días, feliz año. Encantadísimo de estar aquí en Expochove, en Ocean Art Project, con la Universitat Politécnica, con todo lo que vamos a descubrir a lo largo de esta mañana, Vicente. Seguro que vamos a descubrir muchas cosas de nuestro mar Mediterráneo tan importante para nosotros. Así que, insisto, estamos en directo. Lo que llevamos de año nos está saliendo de maravilla, no podemos tener quejas. Llevamos día y medio, va todo de maravilla. En Expochove, que para mí venir a Expochove ha sido como un revival, ha sido como subir al DeLorean, a la máquina del tiempo, porque llevaba muchos años. Yo creo que desde antes de la pandemia no había venido a Expochove. Y tenéis que venir al pabellón 2 a ver Ocean Art Project, que es donde vamos a estar pues hasta la 1 o puede que un poquito más en directo. Y vamos a tener un carrusel de entrevistas para descubrir qué nos presenta este stand, que es divertido y sobre todo didáctico. Esa es la función que tiene. Y agradecemos la presencia de la directora de la Cátedra UNESCO de la Universitat Politécnica de Valencia. Está con nosotros María Victoria Vivancos y es un placer. ¿Qué tal? ¡Feliz año! Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, os lo agradecemos muchísimo. Pues es el primer directo del 2024 y espero que nos dé mucha fuerza este mar Mediterráneo, claro, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿de qué va nuestro proyecto? Si queréis que os cuente así. Sí, vamos ya a empezar porque de una respuesta iremos a otra. Perfecto. Entonces, hemos estado hablando mucho estos días de Ocean Art Project. Perfecto. Mar Mediterráneo. Perfecto. Si os parece, os doy unas pinceladas sobre quiénes somos nosotros, primero y luego de dónde nace este proyecto tan fantástico. Nosotros somos la Cátedra UNESCO Forum, Universidad y Patrimonio Cultural de la Universitat Politécnica de Valencia. Es una cátedra que está concedida por la UNESCO y nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos de la UNESCO, ¿vale? Dentro de las actividades que nosotros trabajamos, lo que es la conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural,
Pues la Unión Europea este año pasado nos concedió un proyecto muy bonito que se llama Ocean Art Project. ¿De qué va este proyecto? Pues este proyecto va de cuidar nuestros mares y océanos. ¿Y qué utilizamos como herramienta? El patrimonio cultural. En concreto, ahora estamos hablando del patrimonio cultural marino, que es el mar, la historia de nuestros mares, la historia del mar Mediterráneo, los pescadores, las pesadoras, pintores, artistas como Sorolla, que acabamos de celebrar el primer centenario. Bueno, pues nos dedicamos a esto. Y este proyecto pone en valor el patrimonio cultural marino, principalmente del Mediterráneo, y los artistas, el arte, que tiene que ver también con el mar y la divulgación del mar. Claro, porque todas las ciudades que tienen puerto, que tienen mar, o sea, su sociedad no se concibe sin el mar. Ha influenciado en absolutamente todas, seguro, a lo largo de la historia, ¿no? Efectivamente. Desde primero es una fuente de alimentación, que ya hace muchos años pues, salían a pescar, las artes de pesca, los tipos de embarcaciones que utilizaban para pescar, como todo eso también influye en la parte no tangible, sino en los rituales, en los nombres de los vientos, en la evolución de las sirenas. Aquí podéis ver muchas actividades que están relacionadas con esa mitología clásica. Incluso aquí en Valencia la Semana Santa es marinera. Efectivamente, o sea, hasta eso... la iconología, la iconografía, todo eso nos habla de una evolución a lo largo de miles de años y cómo eso lo hemos transformado en actividades para jóvenes, niños. Tenemos un target, es decir, tenemos un objetivo que va desde la infancia hasta la juventud, porque entendemos que ahí es donde mejor podemos empezar a trabajar este respeto por los mares y los océanos. Estamos en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y eso es muy importante. Me viene a la mente, a lo mejor esta pregunta para una historiadora, quiero decir, es que es muy romántica, ¿no? Es muy... como nosotros entrevistamos a muchos artistas, recuerdo al cantautor gallego, Andrés Suárez, que él nació prácticamente al lado del mar, en el Ferrol, y decía que él, el mar era su inspiración, ¿no? Y decía, el mar es un ser vivo. A ver, científicamente no lo será, pero desde luego yo a veces me quedo mirando el mar y digo, esto está vivo. ¿El mar tú consideras que puede ser un ser vivo o es el ecosistema que acoge a muchos seres vivos, ¿no? Evidentemente, si hablas desde la biología, de la oceanografía, etcétera, es un sistema que acoge a multitud de organismos que están vivos, que esos organismos pueden ser microscópicos hasta macroscópicos, como una ballena. Pero yo sí que coincido con este señor, que es una fuente de inspiración maravillosa. Ahora mismo hemos estado trabajando la obra de Sorolla, todos los cuadros que el artista pintó en el Cabañal de Valencia. ¿A Sorolla le gustaría que ese mar tan nítido, tan limpio, tan bello, le gustaría ver cómo está ahora de contaminado de plásticos? Seguro que no. Pues eso, para nosotros Sorolla ha sido una fuente de inspiración para que mantengamos y veamos y tengamos ese respeto por nuestros mares y que no hagamos cosas que le puedan perjudicar. Claro, yo creo que todos hemos visto imágenes a veces de tortugas envueltas en plástico. Efectivamente. De vez en cuando vemos pues alguna lata de Coca-Cola flotando, plástico. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la gente lo deja estar, porque como el mar es tan grande y es tan azul, claro, no pasa nada. Pero si tuviéramos una cámara para ver lo que hay en el fondo de basura... Pero no solamente lo que hay en el fondo. No somos conscientes de lo que hay, ¿o qué? Es simplemente lo que hay en el agua y en el ambiente, los microplásticos. La industria textil, por ejemplo, es la segunda fuente de contaminación a nivel mundial. Todos los residuos que se tiran de la industria textil, tanto de la elaboración como del tintado de las fibras, como de los consecuentes lavados que nosotros hacemos en nuestras casas. Esos microplásticos han entrado en la cadena de alimentación. Claro. Y lo estamos ingiriendo nosotros, más los POPs famosos y otra serie de cosas, de contaminantes que ya difícilmente se van a poder erradicar. Es decir, tenemos los microplásticos y los macroplásticos. Todo eso, pues hay que tenerlo en cuenta.
nosotros estamos viviendo aquí, pero ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones? Cosas mejores, más limpias, sanas, saludables. Y de esto trata este proyecto. A ver, la respuesta yo sé que no la tienes, pero lo vamos a conseguir, María Victoria. A las próximas generaciones lo vamos a conseguir. Está difícil, la verdad, porque nos va a costar prescindir de muchas comodidades que tenemos actualmente. Pero nosotras abogamos por las 3 R's: reusar, reciclar y reducir. ¿Hace falta comprar tanta ropa? ¿Hace falta no tirar a la basura cosas que todavía están en funcionamiento porque me apetece tener el último modelo? Vamos a ser un poco más reflexivos. Y yo creo que si esto se lo seguimos trasladando a la infancia y juventud, si ven los padres un ejemplo de nuestra actividad diaria, yo creo que antes o después va a tener que ir calando esta situación. Vamos a hacer una pequeñita pausa para publicidad y a ver lo interesante que está nuestro programa, y seguimos hablando con María Victoria Vivancos, que es la directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta ahora. Gracias. ¡Atención, exploradores del mar! ¿Estáis listos para sumergiros en una aventura única? Pues preparaos, porque Ocean Art Project de la Universidad Politécnica de Valencia llega a Espochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural y natural marino. Aprender nunca fue tan divertido. Talleres, juegos y mucha diversión acuática. No te pierdas la oportunidad de ser un auténtico guardián del océano. Ocean Art Project en Espochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Te esperamos con las olas abiertas y las sonrisas listas para zarpar. Continuamos, queridos amigos de Play Radio, en esta primera retransmisión del 2024, y qué maravilla estar en Espochove, pero sobre todo qué maravilla estar en el pabellón 2, donde os esperamos en el stand de Ocean Art Project de la Universidad Politécnica. No hace falta que vengáis en bañador, aunque entrar aquí es como entrar en el mar Mediterráneo. Os vais a sumergir en un mundo de cultura. Continuamos hablando con la directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Valencia, María Victoria Vivancos. María Victoria, hola de nuevo. Hola, buenas. Bueno, estaba súper interesante nuestro relato anterior. María Victoria, yo creo que hoy va a ser un día espectacular de asistencia. No sé, creo que, no sé qué hora es, las 12:07, y está llenísimo Espochove ya. Creo que ha sido un acierto venir aquí. ¿Qué presentáis a los niños? ¿Qué aprenden los niños? ¿Qué conclusión tienen que sacar los niños que pasan por este stand? Bueno, nuestro objetivo era traer una pequeña muestra de todo lo que hemos estado elaborando durante este primer año. El proyecto es de 2 años, se va a desarrollar en 2 años, y durante la primera fase nos hemos encargado de identificar y absorber todos los conocimientos que entendemos que merecen la pena ser transmitidos. Primero, los riesgos. Hemos hecho una somera relación de riesgos que están afectando a nuestros mares y océanos. Riesgos como la contaminación, el cambio climático, los plásticos. Bueno, hemos hecho los riesgos más sencillos y los hemos plasmado en diferentes recursos gráficos que se encuentran en nuestra página web. Por otra parte, hemos ido extrayendo documentación, bibliografía histórica sobre el patrimonio cultural marino. Hemos estado en la Albufera, hemos hablado con las cofradías, hemos estado en la Comandancia Marina, hemos estado en los museos militares, nos hemos remitido a las fuentes históricas, a Homero, a Ulises, en cerámica, en arquitectura, la arquitectura del color, Mediterráneo. Bueno, y hemos estado extrayendo muchísimo material que hemos sintetizado y hemos transformado en pequeñas guías educativas, en pequeñas actividades ilustrativas, crucigramas, libros para colorear, etcétera. Y esa pequeña muestra ya es lo que hemos traído aquí. Si aquí viene un niño, las actividades están orientadas, lo que hemos traído es infancia, primaria, secundaria.
Hemos traído, por supuesto, todo es de libre acceso, aparte lo tenemos en la web. Nuestro objetivo es que todo sea de libre acceso para que todo el mundo pueda acceder a este material y pueden venir aquí a pintar, a dibujar, a reflexionar, a leer las leyendas que tenemos en nuestras paredes. Y bueno, principalmente estamos difundiendo los riesgos que tiene el mar y actividades de patrimonio cultural, las sirenas, mitología, etcétera, relacionadas con nuestro proyecto. Eso es lo que se van a encontrar aquí. Un poquito de patrimonio cultural mediterráneo y riesgos del mar Mediterráneo. Estoy viendo que daría para muchísimo el mar Mediterráneo, ¿verdad? Mucho, bueno, mucho. Centrándonos en el Mediterráneo, pues luego ya cada uno... En realidad nosotros lo vamos a extrapolar a lo que son los mares y océanos y también a lo que son las aguas. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es el cuidado de nuestros mares y océanos, porque todo está relacionado. No solamente, si hay un cambio climático, se producen temporales, la gente ya no puede vivir cerca de las costas. Si ellos vivían en la costa y se alimentaban y extraían alimento, pues ¿qué pasa si tienen que emigrar a otras zonas donde no están los mares, los océanos o los lagos? ¿De qué van a vivir? Todo eso hay que contextualizarlo también y ver que es un problema global, mundial, y eso es lo que las UNESCO también quiere transmitir. Y para todos los niños que vengan aquí, por lo que veo, todos dibujan peces en el mar, ¿no? Ballena, la ballena creo que es muy socorrida, ¿no? Sí, nuestra ballena, que es nuestra pequeña guía, inspiración, que nos Blue, que nos une y que nos caracteriza a este proyecto. Bueno, y aquí tenemos a personal de esta cátedra como Priscila y Valeria, ¿no? Sí. Atienden todos los días en Escochove. Maravillosa. Y ellas son un poco las encargadas también de transmitir este mensaje que estás haciendo tú por la radio. Es mi equipo técnico, ¿no? Y el alma mater de todo este proyecto. Porque gracias a ellas, que están muy ilusionadas, que tienen mucha vocación de divulgación y de sensibilización, que eso es lo importante. Primero, ellas viven y entienden el proyecto y gracias a esa sensibilidad que tienen son capaces de trasladarlo de la manera más efectiva a la gente joven. Y María Victoria, para los niños y los niños de todas las edades, ¿no? Que los mayores también los padres se sientan aquí. Nosotros cuando planteamos el proyecto lo enfocamos de que vamos a empezar por las edades pequeñas y que ellos sean los elementos del cambio, los que motiven a sus familias, a sus padres, convencido a sus tíos y a sus abuelos. Y esa fue la idea, a priori fue esa. Pero la convocatoria de este tipo de proyectos hablaba sobre el cambio social, hacía hincapié en infancia y juventud, y nosotros pensamos, pues vamos allá, vamos a ver si somos capaces de generar ese cambio en las edades más precoces, y a ver qué tal funciona hacia los padres. Bueno, yo tengo hijas y la verdad es que desde muy pequeñitas esto lo llevaban en la sangre, el tema de reciclar correctamente, y si alguna vez a mí se me escapaba algún bote donde no tenía que ser, mis hijas, mamá, eso tiene que ir al sitio. Sí, hija, sí, tienes razón. La gente joven es lo mejor que tenemos en este país. Yo he de decir que alguna vez que me he pasado por aquí, por el stand, porque ya puedo decir que lo conozco bastante, de haber estado aquí, bien todos los niños se han acercado, y niños de absolutamente todas las edades. Niños pequeños, bebés, que con las marionetas de los peces se entretenían, hasta mayores que se acercaban, preguntaban por el proyecto, estaban interesados, e incluso intentaban sensibilizar a los niños, decían, mira, esto es lo que no hay que hacer, vamos a mirar, a ver todos los mitos, todas las leyendas. Les interesaban mucho y yo creo que eso nos da bastante esperanza. Sí, la verdad es que sí. No es una tarea fácil porque también hay que pensar que no todo depende del individuo en sí. El individuo puede hacer, pero tenemos nuestras limitaciones. Lo que es importante es concienciar para que el individuo reclame a las autoridades y a los responsables de que las cosas se hagan correctamente. Yo creo que lo más importante es eso, que el individuo se una para reclamar sus derechos. Yo tengo derecho a que el agua esté limpia, a que los mares estén limpios, a que me pueda alimentar y pueda comer correctamente. Porque otro tema que nosotros estamos tratando de impulsar es el tema de la
piscicultura, la importancia que tiene, igual que ahora nos alimentamos de pollos que están criados en granjas, pues el mar tiene unos recursos limitados. Se llega hasta donde se llega, pero hay personas que necesitan comer y alimentarse de proteína. Evidentemente la calidad, pues a lo mejor no es la misma, pero bueno, se está investigando mucho. Tenemos compañeros dentro de este proyecto que son tecnólogos de alimentos, etcétera, que están investigando porque la calidad del producto que se hace en la piscicultura sea de primera categoría. Y estoy convencida que así se va a conseguir y ya se está consiguiendo en algunos alimentos. ¿Para qué? Para que se pueda alimentar a la población dignamente. Vamos ahora con el tramo personal, que a mí siempre me gusta con nuestros invitados. Con tu permiso, María Victoria. ¿Qué supone para ti en tu vida la Universidad Politécnica de Valencia? Bueno, pues es mi segunda casa. Yo ya llevo más de 35 años trabajando allí como profesora en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, soy catedrática, hago mi investigación en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, que es donde estamos trabajando, donde tiene su sede este proyecto y la Cátedra UNESCO, y es mi segunda casa. Bueno, la llevo en vena, la Universidad Politécnica, y eso que yo vengo de la Facultad de Bellas Artes, que somos ahí un rara avis dentro de un ecosistema muy tecnológico. Pero bueno, no, hay una simbiosis muy buena entre arte, tecnología y ciencia y economía. Ese es uno de los poderes que creo que tiene mi universidad. A ver cómo explico yo, desde fuera, desde los que no pertenecemos a la Universidad Politécnica, vemos que la Universidad Politécnica es algo más. A ver si no es solamente dar clase y sacar los títulos. Esto que estáis haciendo, o sea, es intentar cambiar la sociedad para mejorarla, ¿no? Ese es vuestro compromiso, ¿no? Efectivamente. Ese compromiso de servicio a la sociedad. Exacto. Ese es nuestro compromiso. Y yo creo que esta es una de las mejores maneras en que lo podemos hacer. Parece que queda muy lejos la investigación, la excelencia. Eso es un error. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestro pensamiento y la forma de acometer nuestras acciones. Porque ¿de qué sirve investigar y ser los más listos del mundo mundial si no somos capaces de llevar nuestro mensaje a la sociedad, si no somos capaces de sensibilizar a nuestros contemporáneos? Es una pérdida de dinero, una pérdida de oportunidad. Y yo creo que ya son muchos años en este área, también estuve 8 años como vicerrectora de la Universidad Politécnica. Para mí, pues como os digo, la universidad es parte de mi familia. Me siento muy UPV, muy UPV. Y antes has dicho que evidentemente te creías este proyecto, ¿no? Quiero decir, cuando te lo plantean, este ha sido de los más apasionantes, ha habido otros más apasionantes, todos lo son. ¿Cuál será el siguiente? ¿Este te ha sorprendido? Este es muy bonito, porque he podido juntar la parte tecnológica, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, ingeniería de alimentos, tenemos artistas muy buenos que están colaborando con el proyecto, biólogos, hay muchas disciplinas dentro de este proyecto. Y luego está la parte de la creatividad, el arte, poner en valor el arte, poner en valor la cultura. Es apasionante. Para mí, que tengo esa formación, yo soy pintora y aparte soy conservadora, restauradora. Para mí fue algo muy importante. Está siendo un proyecto fantástico, muy exigente, pero a la vez que ha creado un compromiso personal mucho más importante del que ya tenía. Luego he tenido otros proyectos también muy bonitos, todos relacionados con la conservación del patrimonio, su restauración, siempre con el objetivo de dejar un mundo mejor que el que yo me he encontrado. ¿Y notas especial retorno de, no sé, por poner el ejemplo de Madrid, de ciudades de interior con este proyecto? ¿Se interesan también o qué? Por ahora es que nos estamos limitando al espacio de la Comunidad Valenciana, porque ese es el objetivo de nuestro proyecto, la Comunidad Valenciana, el thinking azul de la Comunidad Valenciana. Pero también yo ahora he estado fuera divulgando el proyecto, he estado en Nápoles, he estado en Chile, y la verdad es que he tenido
compañeros de Latinoamérica, porque hemos creado ahora el primer encuentro de cátedras iberoamericanas. Pues bueno, mis compañeros de las otras cátedras UNESCO estaban encantadísimos, muchísimo interés. En Italia lo mismo, enseguida salió gente de diferentes áreas que quieren colaborar, que quieren ver cómo pueden aportar en este proyecto. Claro, porque es que lo has dicho antes, es que este mensaje es que tiene que ser mundial. Efectivamente. Es que nos tenemos que unir todos en este proyecto. Efectivamente. En 2 años no da tiempo para nada, eso también os lo digo. Pero por lo menos vamos a sembrar la semilla. Toda esta información va a quedar y hacemos muchas más actividades. Ahora mismo, la semana que viene, empezamos un curso de formación con el CEFIRE de la Generalitat Valenciana para formar a los profesores de los centros educativos, a los que quieren, y tengo ya una lista de espera importante, sobre maneras alternativas de utilizar el desperdicio de nuestras cocinas para teñir la ropa, para que no tengamos que tirar tanta ropa y para que ese teñido de la ropa no sea tan contaminante como lo está siendo hasta ahora. ¿Y eso qué impacto tiene? Pues si tenemos 3.000 centros educativos, pues bueno, pasa a los profesores y de los profesores pasa a los estudiantes. Pero todo va a quedar en libre acceso. Tenemos la plataforma MOOC UPV, la plataforma edX, que es de proyección mundial. Ahí tienes libros, cursos en abierto gratuitos para todo el mundo. Y de eso se trata, de darle toda la proyección que podamos. Ahora, crear todos los contenidos y que eso se mantenga en las redes para que cualquier persona que quiera pueda tener acceso a ese conocimiento. Y ahora estamos en Ocean Art Project. ¿Intuyes cuál será tu próximo proyecto o ya lo tienes? ¿O qué? Me gustaría que fuera algo relacionado con lo que estamos haciendo ahora. Es que esto merece mucho la pena. Ahora veremos. Ahora sale una nueva convocatoria, está a punto de salir. Esta mañana estaba revisando el doc de la Generalitat. Vamos a ver si podemos ampliarla. Tenemos ahora Erasmus, proyectos europeos. Vamos a ver lo que da el cuerpo, porque bueno, es que esto es importante, pero aparte hay mucho trabajo en la universidad. María Victoria, ha sido muy emocionante todo lo que nos has contado, y muy emocionante y muy real. Es tan real como lo has contado. Muy real, es demasiado real. Otra cosa es que no lo queramos ver. Claro. Pero es muy real y no es bueno. No es real, pero no es bueno. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en los micrófonos de Play Radio, nuestro primer directo. Gracias por acogernos en este stand maravilloso, donde predomina el azul, que es el color que tiene que predominar en el mar. Sí. Si hay alguna coda que quieras añadir, algo que se quede en el tintero para los oyentes de Play Radio, invitarles a que vengan aquí hasta el 4 de enero y luego que sigan interesándose por por favor, el proyecto. Ojalá. Sí, eso se trata, es la bendición de teneros hoy aquí, de que nos ayudéis a divulgar nuestro mensaje, que en Ocean Art Project UPV podéis encontrar muchísima información y durante este año aún vamos a subir mucho más. Tenemos canales, YouTube, Instagram, TikTok. Seguidnos, por favor, y trasladar nuestro mensaje. Y ya sabéis, en un plan romántico, el mar es un ser vivo, hay que cuidarlo, mucho. Hay que sanarlo, hay que mimarlo, hay que pintarlo, hay que recitarlo, hay que escribirlo en canciones también, ¿no? Sí. Es nuestro amigo y no podemos vivir sin el mar. Lo necesitamos y él nos necesita a nosotros. María Victoria Vivancos, directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido un placer. Igualmente. Continuamos, queridos amigos de Play Radio, en directo desde Spochove, Pabellón 2, en el stand de Ocean Art Project de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por permitirnos estar aquí, recordar viejos tiempos en Spochove. Bueno, y saludar un montón. ¿No os podéis hacer una idea de la de amigos que estamos saludando, de que vienen a vernos? Como por ejemplo amigos de la Real Falla, que venga alguien de la Real Falla, de la Falla Cádiz, Literato Azotín, la Real Falla, la falla de mi amigo Tony Samba, que estuve yo presentando sus bocetos este año. Vamos a hablar con el presidente y la fallera mayor infantil del año pasado. Fallera mayor infantil, ¿cómo te llamas? Lucía. ¿Y el presi? Luca. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo Spochove? ¿Bien? Venimos por las calles con la falla. Y en concreto este pabellón de Ocean, es importante cuidar el Mediterráneo, el mar, ¿verdad? Sí. ¿Os gusta el mar? Mucho. Sí. ¿Y qué pensáis de todos los plásticos y que los peces no pueden nadar bien? ¿Qué pensáis de todo eso? ¿Que está bien o mal? Mal. Mal. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues reciclar,
Acércate, fantástico, sí. Reciclar y cuidar el medio ambiente. Muy bien, chicos. Bueno, felices fallas, ¿eh? Igualmente. Un abrazo a la Real Falla, gracias. Bueno, Vicente, es increíble ver permitirme el sinónimo, bandada de niños que han venido y han cogido un montón de dibujos, de juegos que tienen aquí en Ocean Art Project, que es increíble, ya no solo esto, sino todos los que están viniendo a lo largo de la mañana, todos los que han venido estos días que ha estado aquí Ocean en el Pocho B. Es admirable ver cómo los niños llegan, se sientan, los padres que los animan, es muy bonito. Claro que sí, hasta el 4 de enero, ¿no? Tenemos Expochove, ¿no? Hasta el 4 de enero. El 4 de enero aquí estaremos. No dejéis de venir a este pabellón 2, al stand de Ocean Art Project. Y vamos a hablar con Valeria y Priscila, pero es que están atendiendo a niños, claro. Están atendiendo a niños, que es para lo que están aquí, para trasladar este mensaje de no contaminar nuestros mares, cuidar ese tesoro que tenemos, que es todo el ecosistema marino, por todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Incluso de leyendas, mitologías, artistas que se han inspirado en el mar. El mar es fundamental. Alberto, tú has estado aquí varios días también, ¿no? Sí, a ver, es que ya no solo los peces, el mar, es todo lo que envuelve y toda la cultura que se ha creado en torno al mar Mediterráneo. Es que al final las civilizaciones se construían cerca de los ríos, cerca de los lagos, cerca de los mares, y por eso mismo está aquí Valencia, que tan importante ha sido el mar Mediterráneo en nuestra Valencia. Es que nos remontamos, nuestros pescadores del Palmar, la paella incluso, todo, nuestra gastronomía, nuestra cultura, todo gira en torno al mar Mediterráneo. Bueno, parece que han quedado libres porque claro, es que en cualquier momento vienen niños y ellas tienen que atender a los niños y trasladar el mensaje de este proyecto, de este stand, que es de cuidar nuestros mares y todo las especies marinas que en ellas habitan. Vamos a hablar con Priscila, ¿de acuerdo? Priscila, ¿el apellido? Lehmann Gravier. Priscila, gracias por acogernos. A vosotros. Estamos encantados porque venir a Expochove es una alegría y venir a este stand más aún. Porque cuéntanos tu experiencia personal de estos días en Expochove, en contacto con los niños, cómo reaccionan cuando les explicáis lo importante que es que nuestro mar esté limpio, que no tenga plásticos, que no esté contaminado. Buah, yo creo que es una pasada. A nivel experiencia me sorprendió muchísimo, pero también porque vienen con una idea de cuidar el mar y tal, y aquí se dan cuenta que lo pueden cuidar desde otro lado, desde la cultura. Nosotras al poner en valor el patrimonio cultural, ellos entienden que bueno, que hay mucho más que animales y que mucho más para hacer que solamente no tirar plástico al mar. Nosotras lo que hacemos es enseñarles que hay una cultura que nace del mar y claro, y eso no lo saben, bueno, muchos no lo saben y nosotras lo que hacemos es intentar abrirles los ojos para que entiendan que hay otra vía también de cuidado. Así que bueno, nada, sorprendida porque pasa una gran cantidad de gente, no solo niños y niñas, sino también padres que se sorprenden del proyecto y se van con una idea mucho más amplia de lo que es el mar Mediterráneo. Y ¿recuerdas cuando tuviste la primera noción de Ocean Art Project? ¿Cuándo te lo plantean? ¿O cuando quisiste indagar, dijiste, este proyecto es para mí, yo aquí me siento identificada? ¿Cómo fue? Pues la verdad que me sorprendí mucho y creo que me sigo sorprendiendo. Nuestra profesión la tenemos, nosotras somos conservadoras y restauradoras de bienes culturales y en lo particular yo estaba muy enfocada en lo que es la restauración de arte contemporáneo. Entonces cuando me cae este proyecto me pareció un desafío muy bueno porque era poder alimentar mi parte profesional desde otra vía. Entonces ya no solo estaba restaurando cuadros, sino que ahora me movía a una vía de conservación y de divulgación. Entonces a nivel personal es un enriquecimiento muy grande, porque me doy cuenta de que como conservadoras de patrimonio cultural, la divulgación es una herramienta muy poderosa para cuidar nuestra cultura. 1, 2, 3, responda otra vez. Sin pensar, cuadros con mar, para ti. Sorolla. Sí, sin pensarlo. Además el año pasado fue el año Sorolla. Entonces, bueno, que también tenemos una actividad en vías de producción con Sorolla y vamos, sin pensarlo. Y
como experta, técnicamente, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué destacamos? ¿Qué tenía el azul de Sorolla que no tienen otros azules de otros pintores? ¿Era azul con blanco? ¿Cómo lo consiguió? No, ¿Es único? Yo creo que sí. Creo que es un secreto que lo tiene muy bien guardado. Creo que además... Y como curiosidad, ¿no lo habéis intentado no. reproducir? Es que No. era Sí. único. Es que es un juego de colores que logran captar la luz al final, para mí. Creo que Sorolla lo que tiene más allá de a nivel técnico es la capacidad de plasmar en un cuadro la expresión cultural. Eso también es algo que nosotros nos fijamos en este proyecto, que al ver un cuadro de él te sorprende a nivel pictórico, te sorprende a nivel técnico, a nivel color, pero también decís, es que es una fotografía de la época. Es que además ahí lo que ves es que ves a los niños jugando. Es un cronista de la época. Absolutamente. Porque gracias a él nos han llegado esas costumbres. Absolutamente. Así que y yo creo que en este proyecto eso lo vemos, lo captamos y lo damos a difundir. Es también una gran herramienta de divulgación. Sus cuadros, todo el legado que nos ha dejado es una gran herramienta para dar a conocer la cultura valenciana mediterránea. Y nosotros aquí lo ponemos en valor, evidentemente. Bueno, y quién sabe si por aquí pasa un futuro gran pintor, Ojalá. ¿no? Porque aquí Ojalá. a los niños les hacéis pintar el mar y que reflejen un poco cómo sería su mar o... Sí. ¿no? Sí. ¿Qué les hacéis pintar? Nosotras tenemos actividades diversas, en realidad. Intentamos, claro, porque por ahí a no todos los niños les gusta hacer sopa de letras o pintar el mismo cuadro. Entonces, lo que intentamos es abarcar diferentes ramas o vías de producción artística. En concreto, aquí en Expo Chove trajimos actividades para pintar, para hacer sopa de letras, como os he dicho, crucigramas, pero también tenemos lo que hay pues, fuera de Expo Chove, que son actividades que proponemos, por ejemplo, para los chicos del último año del grado en Diseño y Tecnologías Creativas de la UPV, que ellos fueron los encargados en producir cortometrajes. Entonces ahí tenemos una vía audiovisual. Entonces tenemos audiovisual, tenemos gráfico, tenemos juegos de ingenio, bueno, un montón. ¿Qué más? Bueno, tuvimos el Ocean Street Art, que ahí nos explayamos a nivel plástico, pero ya no en un formato de papel chiquito, sino a nivel más grande, en un muro de la universidad. Entonces ahí ya se volaron con la imaginación y pintaron a lo grande, nunca mejor dicho. Nos ha dicho María Victoria que son más o menos 2 años de proyecto. Sí, bien, sí, efectivamente. Y ahora mismo estamos en el Ecuador. Sí, en el Ecuador, sí. Esto con mucha pena, pero en noviembre del 2024 ya daremos por cerrado. No, falta muchísimo, que recién empieza el año, que claro. falta mucho. Pero sí, en noviembre ya, en teoría, ya se acaba, sí. Pero bueno, nos queda muchísimo por hacer y tenemos muchas cosas en producción aún. Tenemos actividades que hasta ahora no lo hicimos para los más chiquititos, para niños de guardería, de escuela infantil. Dime. Priscila, ¿de qué te sientes más orgullosa en concreto de lo que has percibido que ha sido lo más patente, lo más efectivo de este proyecto? Yo creo que de lo que estoy más orgullosa es de la capacidad de que tienen los niños y que me lo han enseñado a mí, esta capacidad casi desinteresada de ponerse la camiseta de cuidadores de mares, de guardianes del océano, que es, como te digo, es desinteresada. Ellos vienen aquí y dicen, claro, ¿cómo no lo vamos a cuidar? ¿Cómo no vamos a hacer todo lo necesario para cuidarlo? Entonces creo que eso es lo que en todo este año de proyecto y a día de hoy, y seguramente lo seguiré aprendiendo y los niños me lo seguirán recordando, mi hija inclusive, es esa voluntad para, como decimos en Argentina, ponerse las pilas y hacer todo lo necesario para que nuestros mares y océanos sigan estando Nos limpios. Decía María Victoria Vivancos que esto tiene que ser un proyecto mundial. Sí. Tenemos que ir todos de la mano en este proyecto. Y no quiero meter el dedo en la llaga, que decimos aquí, pero ella misma ha dicho,
Lo tenemos muy difícil. Ya. Esa es la realidad. Ya. Lo tenemos muy difícil. Yo creo que sí. Pero Pero también tengo una visión muy esperanzadora y creo que esto es una red. Nosotras, es cierto que este proyecto está enfocado a niños, niñas y jóvenes, pero creo que también a partir de esa semillita que vamos planteando, se expande en los padres y en todas las familias, en el núcleo familiar, en los amigos. Acabamos de ver a unas chicas, las de La Falla, que han estado con nosotras en una actividad en la escuela de verano de la UPV y sus padres nos han reconocido y han reconocido la labor que hemos hecho. Entonces, está difícil, pero más difícil está si no hacemos nada. Y creo que al hacer, bueno, podemos ir aceitando un poco el engranaje y de a poco, entre todos, ir generando conciencia. Y yo te digo, no hace falta hacer mucho, hace falta desde el reciclaje o desde dar a conocer el patrimonio o desde poner en valor el comerte una paella porque sabes que viene del Mediterráneo. Poner en valor eso y disfrutarlo. Y mi mayor deseo para el 2024 es que esta cultura se cuide, se disfrute sobre todo, porque al final la damos a conocer para disfrutarla y también para cuidarla. Bueno, pues antes de terminar, Priscila, y muchas gracias porque te has expresado de maravilla y de manera muy pasional, como nos gusta. Sí. Es pregunta personal también, ¿qué significa para ti la Universidad Politécnica de Valencia? Un antes y un después en mi vida. Yo vengo de Buenos Aires, he estudiado allí una carrera y tal, y mi gran paso en la vida lo tomé a los 25 años cuando decidí mudarme a España, a Valencia, y la Universidad Politécnica fue un gran abrazo a mi lado profesional, así que le debo mucho le debo, mucho. ¿Y algo que creas que se nos queda o que te gustaría no dejar de decir a través de la radio para todos aquellos que nos escuchan de este proyecto? Claro, nuestro lema. En Ocean Art creemos que es importante la cultura marina y siempre decimos que solo se puede proteger aquello que se conoce. Así que os invitamos a todos a que vengáis aquí, a conocerlo, a cuidarlo y a disfrutarlo. Hasta el 4 de enero aquí en Expochove, Pabellón 2. Exacto, Pabellón 2, nivel 2. Perfecto. Y luego tenéis Instagram, ¿no? Tenemos Instagram, @Ocean Art Project, y también tenemos la web, que es un blog de la UPV que también podéis visitar y hay actividades. Ahí podéis estar al día de todo lo que vamos haciendo, podés comentar, podés descargar cosas totalmente gratuitas. En fin, estamos ahí. En Instagram, si nos siguen, se van a enterar de todo y absolutamente más cosas. Ahora hablaremos con Valeria Navarro, lo acabamos de hacer ahora con Priscila. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a enhorabuena vosotros. por toda tu trayectoria. Y todo Gracias lo que a vosotros haciendo. por darle voz a esto también. Atención, exploradores del mar. ¿Estáis listos para sumergiros en una aventura única? Pues preparaos porque Ocean Art Project de la Universidad Politécnica de Valencia llega a Expochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural y natural marino. Aprender nunca fue tan divertido. Talleres, juegos y mucha diversión acuática. No te pierdas la oportunidad de ser un auténtico guardián del océano. Ocean Art Project en Expochove del 26 de diciembre al 4 de enero. Te esperamos con las olas abiertas y las sonrisas listas para zarpar. Estamos en Expochove, en directo, nuestro primer directo del 2024 en la radio que siente Valencia. Estamos en el Pabellón 2, nivel 2, en el stand de Ocean Art Project y estamos intentando mentalizar de lo importante que es conservar nuestro mar Mediterráneo por cercanía, pero todos los mares y océanos en general. Creo que ha sido un programa divulgativo, didáctico, para concienciar a todos nuestros oyentes de lo privilegiados que somos, en primer lugar, por tener el mar Mediterráneo y, en segundo, porque lo tenemos que cuidar como el mayor de nuestros tesoros. Vamos a iniciar la recta final ya de nuestro programa, una vez más, gracias a Clara Cushut, al frente del control técnico, Alberto Cerdán aquí en la producción. Está llenísimo Expochove, Alberto. Esto es un no parar de venir niños, es increíble. Y hay que destacar también a los niños cuando llegan, aparte de hacer todas las actividades que hacen, los juegos, pintar y demás, también se les da un pin que pone Guardián del Océano. ¡Oh! No, mentira, perdón. Guardián oficial del mar Mediterráneo. Fantástico, ¿eh? Y se les declara
cuando vienen a este stand... Tú ya lo tendrás, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro. Yo ya apuesto, colaboro y apoyo este proyecto que es Ocean Art Project para conservar nuestro patrimonio que tanto nos tiene que importar de nuestro mar Mediterráneo. Y es que decía antes Priscila que los niños venían aquí desinteresadamente y querían proteger el mar. Y decían, ¿cómo no lo vamos a proteger? Pero es que piensas y ¿cuándo cambia eso? Cuando nos hacemos mayores ya decimos, ¿pero qué me vas a dar a cambio? Es que ya te lo está dando todo. Totalmente de acuerdo, Alberto. Vamos con el tramo final de nuestro programa. Nos falta porque pase por nuestro micrófono nuestra amiga y compañera ya de la radio, Valeria Navarro, pero ella está aquí por la Universidad Politécnica, por esa cátedra UNESCO. Nos vamos a pasar unos minutos de la una, Clara Cushut, entonces luego cuando acabemos el programa reinicias tú todo para que salga Caballers va de Bo, el disco Movida, broche de oro del pasado 29 de diciembre, con la presencia de los dos cronistas oficiales de la ciudad de Valencia, Vicent Baidal y Francisco Pérez Puche. Lo podréis escuchar y después charrán con Vicent Ramón Calatayud. Saludamos ya a Valeria Navarro. ¿Qué tal, Valeria? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Bueno, sin voz pues, ya, pero me vais a perdonar esta voz que tengo. Lo dicho, que muchas gracias por acogernos en este stand del que tan orgullosos estamos de haber colaborado en nuestra medida a difundir el mensaje de proteger nuestros mares, ¿no? Gracias a vosotros siempre, ya lo sabéis. Cuéntame, Valeria, a nivel personal, ¿qué supone esta experiencia en Expochove? Anécdotas, ¿con qué mensaje, qué sensibilidad te llevas de aquí? Pues mira, yo recuerdo Expochove con mis abuelos cuando era pequeña y cuando conocimos a Salvador, que es un poco el que está llevando todo esto, nos planteó el tema y dijimos, pues allá que vamos, ¿no? Y para mí estar aquí ya un poco con los peques y ya del otro lado del stand, pues a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Impresiones, increíble, no sabíamos que iba a tener tanta acogida al proyecto y sobre todo tantos niños que se acercan y nos dicen, estamos dando este año el mar Mediterráneo en el cole, porque se ve que, bueno, como fue el año Sorolla, el año pasado, pues estaban dedicando todo, digamos, todos los estudios, todas las asignaturas en torno al mar, ¿no? Y para nosotros es un placer. Sin pensar, como lo hemos hecho a Priscila, cuadros con mar. Sorolla, es que yo me quedo con Sorolla. Las dos, ¿eh? Las dos, Sí, o sea. sí, totalmente. Nos decía Priscila, a ver cómo lo expresas tú, Sorolla de técnica inexplicable, casi muy difícil incluso de imitar. Sí, totalmente. Único, ¿no? Único. Una vibración, una forma de mezclar los colores, es que es único. Es único y además yo siempre barriendo para nuestra tierra que al final, bueno, te podría hablar de alemanes que pintan el mar, pero vaya, no, Sorolla. Y Sorolla de alguna manera también está aquí presente como la cultura, ¿no? ¿Se lo explicáis a los niños? Claro, sí. Nosotros también tenemos unas fichas que básicamente, bueno, para pintar, ¿no? Algunos cuadros de Sorolla, como los niños jugando en la playa, pero sí que es verdad que Sorolla está de forma explícita e implícita también. O sea, utilizar el arte como herramienta para mí es lo más especial y al final todos los pintores, todos los artistas lo hacen. Es una herramienta, el arte, vamos, maravillosa. ¿Cuándo tuviste la primera noción de Ocean Art Project? Cuando te lo plantean, dijiste, ese proyecto es para mí. Buah. Mira, yo estaba acabando el máster y bueno, salió una pequeña oposición ahí dentro de la Universidad Politécnica, vi que era un proyecto europeo y dije, pues voy a intentarlo, a ver. Pedían a un restaurador, yo no sabía, no tenía ni idea de cómo conectar la restauración con el mar Mediterráneo, pero bueno, fuimos allí, nos conocimos, además Priscila y yo nos conocimos allí el día de ese examen y cuando entramos y vimos la capacidad que tiene la restauración y la conservación sobre todo, porque esto ya es conservación, de pues eso, de concienciar a los demás, de cuidar algo que al final es patrimonio, porque claro, pensamos que el patrimonio es un cuadro, es algo tangible, no algo que podemos tocar, ver, pero muchas veces el Mediterráneo, tanto la gastronomía como muchas técnicas, la salazón, por ejemplo, que estamos ahora trabajando con el tema de la salazón, eso también es patrimonio. Y yo lo vi, vamos, increíble, yo estoy feliz aquí. ¿Qué te ha llenado más de este proyecto o de qué te sientes más orgullosa? Pues me siento muy orgullosa de poder dedicarme a lo mío a fondo y sobre todo de poder conocer mucho patrimonio inmaterial. Porque una de las cosas que más me gustaban a mí era el patrimonio inmaterial, el tema de las fiestas, la gastronomía, todo, cómo conservar eso, porque claro, un cuadro es muy fácil de conservar. Sabemos que hay temperatura y humedad,
pero una fiesta, ¿cómo conservas la esencia? Para que no vaya cambiando generación en generación, aceptar el cambio, no aceptar el cambio. Entonces, para mí esto, el patrimonio inmaterial, yo me quedo con eso, la verdad. Y más o menos los niños mayorcitos ya notas que están concienciados de todo ese plástico en el mar, todas esas bacterias que se van acumulando. Sí, sí, sobre todo lo que nosotros notamos es que muchos niños jóvenes te lo cuentan, pero los niños pequeños, nosotros tenemos los dibujos y en el dibujo no decimos nada. Y es verdad que hay muchos dibujos que tenemos que son muy abstractos. Por ejemplo, hay una niña con una excavadora que ellos se identifican que te están quitando playa porque están construyendo. Entonces, la verdad es que la gente, sobre todo los niños, están muy concienciados. Al final es el futuro y nos parece genial. Pregunta personal, ¿qué significa la Universidad Politécnica de Valencia en tu vida? Buah. Para mí es una segunda casa. Yo desde que entré a la Universidad Politécnica pude desarrollarme, pude ser yo y pude crecer y formarme en lo que realmente me gusta. Así que para mí es una segunda casa. ¿Cuál será el siguiente proyecto? No lo sabes. Ni idea. Bueno, ya sabéis que yo estoy intentando meterme en la Guardia Civil para patrimonio histórico porque no me gustaría dejar nunca el arte de lado, pero no lo sé. Es que la restauración realmente son proyectos que salen, que duran lo que duran y luego hay que ir buscando más. Entonces, bueno, si sale uno, genial. Si no, pues... En la restauración, ¿qué importa más, la capacidad técnica o la creativa? Es una mezcla. La verdad es que yo siempre he dicho que la restauración es el 50 y 50 de todo. Tenemos 50 de ciencia, 50 de arte, pero sobre todo hay que saber entender al hombre, a la mujer, a las comunidades, porque ponemos siempre el ejemplo de la moreneta. El hecho de muchos restauradores se plantean no limpiar la moreneta porque al final no deja de ser una capa de suciedad, pero si limpiamos la moreneta al final estamos alejando a la comunidad de esa visión que tiene, ¿no? de su virgen. Entonces para mí es una mezcla de todo, pero sobre todo entender a la comunidad. Y a raíz de este proyecto, no sé si te pones delante del mar y lo ves diferente o ya estabas concienciada antes. Sí, no, a ver, yo tengo que admitir que, mira, una de las preguntas que me hicieron en la entrevista fue ¿qué significa para ti el mar? Yo lo que contesté fue, bueno, yo voy a la playa y me gusta la playa. Fue lo que pude contestar porque la verdad es que el mar para mí era un gran desconocido, pero sí, me ha enseñado mucho este proyecto y yo estoy aprendiendo con él también. Bueno, y como hemos dicho, el mar inspirador de cuadros, poesías, canciones. Sí, totalmente. Es un proyecto no solo... Sí. En lo que afecta a la flora, fauna, a los seres vivos, a nosotros, exactamente a la cultura, al arte. Sí, totalmente. Tenemos yo que tiro siempre para la poesía, ¿no? Tenemos a Rafael Alberti, a Rosalía de Castro, a Gloria Fuertes, es decir, hay muchos artistas que el mar al final es metáfora pura y es que es vida, al final es eso. Sí. ¿Y cómo vais de fuerzas? Porque aquí vais a estar hasta el día 4, ¿no? Ostras, pues mira, yo de fuerzas creo que bien. De voz mal, pero de fuerzas bien. No, sí, hasta el día 4. De 11 a 8 ya todos lo que queda. Y aquí este stand es totalmente libre porque hay veces que a lo mejor estáis más sosegadas, pero luego de repente llega un aluvión de niños todos a la vez, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo las fallas, que vienen muchas fallas, se identifican por el polar que llevan y vienen fallas de golpe, pero bueno, bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Muy bien, Valeria. ¿Hay algo que creas que se queda en el tintero que te gustaría decir de este proyecto o de estar aquí en Expo Chove? Pues yo, sí que me gustaría decir que para mí el arte es una herramienta. Yo me gusta, sabéis que me gusta mucho Miguel Hernández y él siempre decía, tristes armas si no son las palabras. Pues él, que era poeta, lo dice con las palabras, pero yo creo que el arte es una herramienta y es un arma muy potente, muy valiosa, que debemos cuidar y debemos ejercer todos de alguna manera. Yo, ya para dar las últimas pinceladas a este programa, agradeceros toda la labor que estáis haciendo porque es maravilloso, lo estamos diciendo toda la mañana, la cantidad de niños que se acercan, la curiosidad que tienen y cómo le dais respuesta a esas preguntas que muchas veces pues es muy difícil darles respuesta. ¿Qué pregunta te han hecho los niños que dices, a ver cómo contesto yo? Porque es un niño. ¿Cómo le contesto? ¿Qué le digo? Pues me han preguntado desde las tortugas, ¿no? ¿Qué le pasa con las tortugas? Hasta una pregunta que me han hecho de cuántos litros tiene el mar. Pero ¿cuántos litros tiene el mar? Preocupado el niño porque decía, ¿cuánto queda?
¿cuántos litros quedan? Claro, Ostras. claro, entonces ahí ya dices, ostras, Y son preguntas que ni siquiera los mayores nos preguntamos. claro, claro, entonces es alucinante la manera en la que te lo preguntan y sobre todo te preguntan, ¿tiene solución? A mí me vino el otro día una niña de 5 años, ¿tiene solución? Y, hombre, pues claro, ¿no? Porque nuestra idea es dar esa esperanza, esa visión positiva siempre, ¿no? Claro, al Pero final, sí. aquí convertís a esos niños en esos guardianes y guardianas del océano. Claro, claro, exactamente. Pues seámoslo todos, convirtámonos todos en guardianes de nuestro mar, que es como proteger nuestra vida, porque el mar es vida. De hecho, la directora de la cátedra, María Victoria Vivancos, ha coincidido con nosotros. Bueno, en realidad era un mensaje de Andrés Suárez, el cantautor, Me encanta. que el mar está vivo, el mar es un ser vivo en sí. El mar está vivo y azota y reacciona, ¿no? Total. O relaja y acaricia. El mar es un ser vivo. Valeria Navarro, enhorabuena por toda tu Muchísimas trayectoria gracias. y gracias también por hacer posible que Play Radio haya podido difundir este mensaje y acogernos en vuestra casa en Expochove. Hasta el 4 de enero, amigos, no dejéis de pasar por el pabellón 2, el stand de Ocean Art Project y, por supuesto, interesaros por este proyecto en sus redes sociales, Instagram, página web, ¿no? Sí. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, acompañarnos y hacer esta labor tan maravillosa que al final es difusión y mil gracias. Hoy estáis hasta las 8, ¿no? Hasta las 8, Y mañana y el día 4, también de 11 a 8. pabellón 2, Ocean Art Project. Gracias, Valeria. Gracias a vosotros. Alberto, pues muchísimas gracias también por tu labor. Me consta que tú eres guardián ya del océano, del mar Mediterráneo. Sí, por supuesto. Y gracias también a nuestra compañera Clara Cushut. Que ha llegado al pie del cañón, bueno, haciendo lo imposible para que este programa salga al aire día a día. Muy bien, hemos navegado maravillosamente por las ondas del mar del Dial Valenciano. Nos vamos, amigos, a...